Evangelio de hoy, martes 28 de agosto del 2024. Revelación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús dijo: Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas. Porque sois como sepulcros blanqueados, que por fuera, a la verdad, se muestran hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros, por fuera, a la verdad, os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas. Porque edificáis los sepulcros de los profetas, y adornáis los monumentos de los justos, y decís: si hubiéramos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Así que dais testimonio contra vosotros mismos, de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Colmad, pues, la medida de vuestros padres. El pasaje de Mateo 23, 27-32 forma parte de la serie de ayes que Jesús pronuncia contra los escribas y fariseos, los líderes religiosos de su tiempo. Estos ayes son fuertes denuncias de la hipocresía, el legalismo y la falta de verdadera justicia que caracterizaba a estos líderes. Jesús, en este discurso, desenmascara la superficialidad y la falsedad de su religión, que se enfocaba más en las apariencias y en la autopromoción que en la verdadera obediencia a Dios. En este pasaje específico, Jesús utiliza la imagen de los sepulcros blanqueados para ilustrar la discrepancia entre la apariencia externa y la realidad interna de los fariseos. Además, critica su actitud hacia los profetas, señalando la ironía de que, mientras honraban a los profetas muertos, estaban repitiendo los mismos errores de sus antepasados al rechazar a los mensajeros de Dios. La metáfora de los sepulcros blanqueados es una de las más poderosas y visuales que Jesús utiliza en su enseñanza. En la cultura judía, los sepulcros se blanqueaban para que fueran visibles y así evitar que las personas los tocaran accidentalmente, ya que el contacto con un sepulcro hacía a una persona ritualmente impura. Números 7 y 16. Aunque por fuera los sepulcros parecían limpios y hermosos, por dentro estaban llenos de muerte y descomposición. Jesús compara a los escribas y fariseos con estos sepulcros, señalando que, aunque se presentaban a sí mismos como justos y piadosos ante los demás, en realidad estaban llenos de hipocresía e iniquidad. Su religiosidad era solo una fachada, una máscara que ocultaba la corrupción interna de sus corazones. Este tipo de hipocresía es especialmente peligrosa porque engaña tanto a los demás como a uno mismo, creando una falsa seguridad espiritual que lleva al alejamiento de Dios. En nuestras vidas, esta advertencia de Jesús nos desafía a examinar si estamos más preocupados por las apariencias externas que por la verdadera pureza interior. Es fácil caer en la tentación de proyectar una imagen de piedad y rectitud, mientras descuidamos la transformación interna que Dios quiere realizar en nosotros. La verdadera santidad no se trata de cómo nos ven los demás, sino de cómo somos ante los ojos de Dios, que conoce los secretos más profundos de nuestro corazón. En los versículos 29 a 32, Jesús acusa a los fariseos de hipocresía al honrar a los profetas y justos del pasado, mientras se comportaban de manera similar a sus antepasados que persiguieron y mataron a esos mismos profetas. Los fariseos construían y adornaban los sepulcros de los profetas, proclamando que, si hubieran vivido en los días de sus antepasados, no habrían participado en sus crímenes. Sin embargo, Jesús señala que su actitud actual hacia él y sus seguidores mostraba que eran iguales a aquellos que rechazaron a los profetas. Esta crítica de Jesús revela una tendencia humana muy común: honrar a los grandes personajes del pasado mientras se ignoran o rechazan a los mensajeros de Dios en el presente. Es fácil admirar a los profetas, mártires y santos de tiempos pasados, porque sus mensajes y vidas ya han sido validados por la historia. Sin embargo, aceptar y seguir a los mensajeros de Dios en el presente requiere valentía y discernimiento, ya que su mensaje a menudo desafía el statu quo y nos llama a la conversión. Jesús nos advierte contra la complacencia espiritual que puede llevarnos a pensar que estamos en el lado correcto de la historia simplemente porque honramos a los héroes del pasado. En lugar de eso, debemos estar dispuestos a escuchar y obedecer la voz de Dios en nuestro tiempo, incluso si eso significa ir en contra de la corriente o enfrentar oposición. La última frase de este pasaje, colmad, pues, la medida de vuestros padres, es una advertencia escalofriante. Jesús les dice a los fariseos que,
al continuar con la hipocresía y la oposición a los verdaderos mensajeros de Dios, están completando el ciclo de rebelión y rechazo que comenzó con sus antepasados. Es como si Jesús estuviera diciendo que el juicio que sus antepasados merecieron por sus acciones ahora recaerá también sobre ellos, porque han seguido sus pasos. Esta frase es un recordatorio de que nuestras acciones tienen consecuencias y que la justicia de Dios no ignora la persistente rebeldía y el rechazo de su voluntad. En lugar de seguir los patrones destructivos de aquellos que han rechazado a Dios, estamos llamados a romper el ciclo y vivir de acuerdo con la verdad del Evangelio. Este llamado a colmar la medida también puede interpretarse como una advertencia sobre la gravedad del pecado y la hipocresía cuando se perpetúan de generación en generación. La misericordia de Dios es infinita, pero también lo es su justicia, y aquellos que persistentemente se niegan a arrepentirse y cambiar su corazón están en peligro de enfrentar las consecuencias de sus acciones. Finalmente, el llamado de Jesús a colmar la medida nos recuerda que nuestras acciones tienen un impacto duradero, no solo en nuestras vidas, sino en las generaciones futuras. Estamos llamados a vivir de manera coherente con los principios del Evangelio, rompiendo cualquier ciclo de hipocresía y rechazo de Dios, y eligiendo en su lugar el camino de la verdad, la justicia y la misericordia. Oremos. Señor Jesús, te pedimos que nos libres de toda forma de hipocresía y superficialidad en nuestra vida espiritual. Ayúdanos a ser transparentes ante ti, permitiendo que tu luz purifique cada rincón de nuestro corazón. No queremos ser como sepulcros blanqueados, que por fuera parecen justos pero por dentro están llenos de inmundicia. Danos la gracia de vivir una vida de integridad, donde lo que somos en privado refleje verdaderamente nuestra fe en ti. Señor, también te pedimos que nos des un corazón abierto y receptivo a tus mensajeros en nuestro tiempo. Que no repitamos los errores de aquellos que rechazaron a los profetas, sino que estemos dispuestos a escuchar y seguir tu voz, incluso cuando nos desafíe y nos incomode. Ayúdanos a romper cualquier ciclo de pecado y rebeldía en nuestras vidas, eligiendo siempre el camino de la verdad, la justicia y la misericordia. Te lo pedimos en tu nombre. Amén.